quien Dios desea obtener aquí en la tierra una esfera en la que Él sea expresado en su gloria y donde se haga su voluntad por medio de ejercer su autoridad como rey. Con ese propósito, Él creó al hombre a su imagen, a fin de que le expresara, y con su dominio para que le representara, y de este modo subyugar la tierra. Ese era el propósito de Dios al crear al primer hombre, como lo llama Pablo. Pero Satanás, al levantarse en oposición a Dios y a la voluntad de Dios, se inyectó él mismo como pecado en el primer hombre. Se inyectó en él con su naturaleza maligna, corrompiéndolo, arruinándolo. Es muy significativo que las dos definiciones o descripciones del pecado en el Nuevo Testamento coinciden con los dos aspectos de los dos propósitos de Dios al crear al hombre, imagen y dominio. Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. El pecado implica carecer de la gloria de Dios. Todo cuanto hagamos o digamos, especialmente cuando vivimos nuestra vieja persona, todo eso no expresa a Dios, sino que expresa nuestro yo. Este aspecto del pecado anula la expresión de Dios. Por lo tanto, los seres humanos caídos simplemente se expresan a sí mismos. Y luego en 1 de Juan 3:4, la segunda parte de este versículo, se nos dice directamente que el pecado es infracción de la ley. Ese es el principio de la rebelión, rechazar toda ley, toda limitación. Esto es contrario a la autoridad de Dios y a la autoridad representada de Dios. Así que aparentemente el enemigo había conseguido ser victorioso. Pero, conforme a lo dicho por Pablo, Dios envió al segundo hombre. 1 de Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Especialmente en el Evangelio de Lucas, se nos hace una presentación del Salvador hombre. Podemos contemplar allí al segundo hombre, al Dios hombre, cumpliendo de manera plena Génesis 1:26, expresando los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. Esto se desarrolla detalladamente en el Evangelio de Juan, donde el Señor nos dijo que Él no procuraba su propia gloria, no buscaba su propia gloria, que Él vino para hacer la voluntad del Padre, que Él no hablaba sus propias palabras, que su enseñanza no era la suya propia, y dijo también que si le veis a Él, vemos al Padre. Así pues, Él era la imagen de Dios, la expresión de Dios. Con base en el comentario que hizo el centurión, que le había preguntado al Señor Jesús que sanara a uno de sus esclavos, Él le dijo, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y por lo tanto doy órdenes. Él no dijo, yo también, igual que tú, soy una persona que tiene autoridad. No, Él dijo, yo soy alguien bajo autoridad. Porque este segundo hombre, nuestro Señor, vivió sujeto a la autoridad. Él podía representar a Dios con su autoridad. Él pudo echar fuera demonios, Él pudo reprender los vientos y el mar. Pero tengo que recalcar que en su condición de hombre,
al estar sujeto a la autoridad, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz, Cristo, como el segundo hombre, como el Cordero de Dios, murió por nuestra redención, para efectuar nuestra redención. El segundo hombre puso fin al primer hombre y en sí mismo creó al nuevo hombre. Muy claramente, el segundo hombre murió por nosotros, dando fin al primer hombre, al viejo hombre. Y en sí mismo, Él creó un solo y nuevo hombre. Y de esta manera generó a este nuevo hombre en resurrección. Esa fue la obra realizada por el segundo hombre. Ahora, para ayudar a los que están traduciendo, por favor, abran su Nuevo Testamento. Quisiera leer una nota de pie de página maravillosa e iluminadora de 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El versículo dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Oh, hermanos, he leído esta nota de pie de página como la primera vez esta mañana. El hermano Ni dijo alguna vez que cada vez que lee la Biblia, él la lee por primera vez. Esto es completamente nuevo para mí. ¿Qué tal si simplemente la escuchan y después la pueden leer? Cristo no solo es el postrer Adán, sino también el segundo hombre. El primer Adán es el comienzo de la humanidad. El postrer Adán es la terminación de dicha humanidad. Como el primer hombre, Adán es la cabeza de la vieja creación y la representa como ser creado. Como el segundo hombre, Cristo es la cabeza de la nueva creación y la representa como hombre resucitado. En todo el universo solo hay dos hombres. El primer hombre, Adán, el cual incluye a todos sus descendientes, y el segundo hombre, Cristo, el cual abarca a todos sus creyentes. Nosotros, los creyentes, fuimos incluidos por nacimiento en el primer hombre, y por la regeneración hemos venido a formar parte del segundo hombre. Hermanos, formamos parte del segundo hombre. Alabado sea el Señor por el segundo hombre. Oh, yo amo a Jesús como este segundo hombre. Y todos formamos parte de Él y estamos en Él ahora mismo. Nuestra fe nos ha trasladado del primer hombre al segundo. Con respecto a formar parte del primer hombre, nuestro origen es la tierra y nuestra naturaleza es terrenal. En cuanto a formar parte del segundo hombre, nuestro origen es Dios y nuestra naturaleza es celestial. Así que el nuevo hombre, con respecto al cual seguimos teniendo una carga, este nuevo hombre en realidad es el agrandamiento, la reproducción de este segundo hombre. Y de la misma manera que el segundo hombre personalmente expresó a Dios y le representó, el agrandamiento del segundo hombre, el nuevo hombre, también cumplirá Génesis 1:26, expresando a Dios y representándole. Quisiera hacerles ver algo que me parece bastante obvio. En Génesis 1:26, la palabra imagen se menciona antes de la palabra dominio o señorío. Y la importancia de esto, cuando hablamos de
tener el corazón ensanchado a fin de representar correctamente a Dios, tenemos que darnos cuenta que hemos de representar a Dios al grado de que le expresemos. Es en la medida que le expresemos. Si nosotros no expresamos a Dios en Cristo en una determinada situación, no estamos representando a Dios. Y en realidad, vamos a ver más adelante, podríamos estar representándolo distorsionadamente o erradamente. El Señor Jesús, el segundo hombre, el primer Dios hombre, era un hombre que expresaba a Dios, que vivió bajo la autoridad del Padre y por lo tanto le representaba. Él, como el Espíritu vivificante, está en nuestro espíritu y desea que nosotros le tomemos como nuestra persona. Él desea que tomemos al segundo hombre, el Jesús que expresa a Dios y le representa. Para tomarle tenemos que permitir que Él haga su hogar en nuestro corazón. Esto equivale a tomarle como nuestra persona. Y yo fui iluminado por una breve comunión, hace una hora nada más. En comunión, este hermano me ayudó a ver la unión, la mezcla y la incorporación. El hermano Lee nos enseñó con base en la palabra que la unión tiene que ver con la vida, que la mezcla tiene que ver con la naturaleza y que la incorporación, morar mutuamente el uno en el otro, tiene que ver con las personas. Así que cuando nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, le estamos tomando como nuestra persona y le estamos viviendo. Este es un entrenamiento para ancianos y hermanos responsables. ¿De qué somos responsables? Ciertamente hay muchos aspectos, pero creo no hay otra responsabilidad más pesada, más importante que la de representar correctamente a Dios ante los santos, ante el recobro. Tener fracasos personales en nuestra vida humana, eso es una cosa. Ciertamente no minimizamos eso, pero fracasar o fallar en términos del gobierno de Dios, al representar erróneamente a Dios ante el pueblo de Dios y ante los incrédulos incluso, haciendo que ellos tengan una impresión distorsionada de Dios. Oh, no puedo pensar en algo más grave que esto. Oh, su nombre es blasfemado en toda la tierra. El Señor oró pidiendo que el nombre del Padre fuera santificado. Es necesario que haya tanto una expresión como una representación de Dios por medio de Cristo, como el segundo hombre, quien, como el Espíritu, es la persona del nuevo hombre. Y nosotros estamos aquí como sus discípulos, aprendiendo. ¿Por qué es que tenemos que tomarle como nuestra persona? ¿Cómo podemos tomarle como nuestra persona? Estamos aprendiendo a vivirle por medio de andar conforme al Espíritu mezclado. Hermanos, en la medida que el tiempo se los permita, les suplico, por favor, profundicen en el bosquejo, en el tercer bosquejo del mensaje 3. Empápense de esos detalles. El Señor nos está transformando en su imagen. Esto es 2 Corintios 3:18, a fin de que le expresemos.
Y para ello es necesario que Él realice una obra particular de la cual vamos a tratar. Esta obra particular tiene que ser realizada en todos nosotros de modo que le representemos. Pablo podía decir, refiriéndose a sí mismo, que él era un embajador de Cristo. Él era un representante oficial de Cristo mismo. Y en el contexto en que él menciona esto, es 2 Corintios capítulo 5. Vamos a considerar este contexto ahora, donde él está hablando de tener el ministerio de la reconciliación. Y hay dos aspectos o dos pasos con respecto a este ministerio. Podemos resumirlos ahora y luego lo vamos a leer en el bosquejo. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados, a fin de reconciliar al mundo consigo mismo. Así pues hemos sido reconciliados y ahora estamos siendo salvos en su vida. Pero Pablo les estaba escribiendo a una iglesia, es decir, a los creyentes. Y allí él les dice que nosotros, los creyentes, tenemos necesidad de un paso adicional de reconciliación, a fin de que seamos reconciliados con Dios. Cristo murió por nuestros pecados para reconciliar al mundo, a todo el mundo consigo mismo. Cristo murió por nosotros, las personas, a fin de que nosotros como personas, las personas mismas, seamos reconciliadas con Dios. Yo no digo que tenga un entendimiento completo de lo que significa ser reconciliados con Dios. Todavía estoy en el proceso juntamente con ustedes. Pero puedo compartir con ustedes lo poco que he podido entender. Ciertamente esto significa ser plenamente uno con Dios, ser uno con Él. Algún elemento de nuestro ser que sea contrario a Él, le ponemos fin. Se le pone fin a esto y Cristo es forjado en nosotros de modo que seamos uno con Él. Es de esta manera que podremos pastorear según Dios. Y entonces somos el Dios en funciones. Somos uno con Dios al estar con este querido santo. Ser reconciliados con Dios me parece que también significa que hemos sido completamente subyugados, no solamente derrotados. Un país podría ser derrotado por otro debido a que su ejército es mayor, tiene mejores armas, pero aún si han sido derrotados, podrían no haber sido subyugados internamente. Ellos están todavía esperando, están ofreciendo resistencia. No, ser subyugados implica que no ofrecemos ningún tipo de resistencia. ¿Cómo podríamos representar a Dios si nosotros no somos uno con Él? Si pensamos de manera diferente a como Él piensa, si la perspectiva que tenemos, la visión que tenemos no es la de Él, si nuestro sentir es el nuestro propio. Es debido a esto que tenemos que empezar con el número romano 1. A fin de representar a Dios en su economía, necesitamos ser completamente reconciliados con Dios. Estoy tan agradecido por 1 de Timoteo 1:16, Pablo reconoció que él era el primero de los pecadores y que él había recibido misericordia para llegar a ser modelo para los que habrían de creer. Sabemos que inicialmente él respiraba amenazas y muerte, él quería destruir la iglesia y matar a los creyentes. Si ese tipo de persona puede llegar a ser plenamente reconciliada con Dios, ¿acaso nosotros no podemos también? ¿Acaso no es esta una esperanza viva? Esto sucedió durante la existencia de Pablo. ¿Por qué no habría de pasar eso con nosotros en los días que nos quedan?
De letra A, el ministerio de la reconciliación tiene como fin traernos de regreso a Dios de forma plena, cabal, completa y entera. El ministerio de la reconciliación no consiste en meramente traer a los pecadores de regreso a Dios, sino más aún en introducir a los creyentes absolutamente en Dios. Hasta que seamos enteramente uno con el Señor, estando en Él y permitiendo que Él esté en nosotros de manera absoluta, necesitaremos el ministerio de la reconciliación. Mientras les leo esto, mientras comparto esto con ustedes, el sentir interno en mí es, yo necesito el ministerio de la reconciliación. Para decir que somos llevados enteramente a Dios o introducidos enteramente en Dios, tenemos que decir, ciertamente no soy el mismo que hace 5 años. Hay un proceso que está teniendo lugar y es un proceso que nos debe alentar. Se requieren 2 pasos para que seamos completamente reconciliados con Dios. En 2 Corintios 5:19, el mundo es reconciliado con Dios, pero en el versículo 20, los creyentes son reconciliados con Dios y han de ser más profundamente reconciliados con Dios. Es por eso que Pablo dice, os rogamos, no les mandamos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Acaso no vemos allí la representación? Y el Señor habrá de decir, ese soy yo. Pablo me está expresando a mí, me está representando a mí. Eso es lo que yo estoy hablando. Les ruego, os rogamos, iglesia en Corinto, les ruego, creyentes, reconciliaos con Dios. Y una nota al margen, siempre y cuando haya algún tipo de discordia o desacuerdo con este embajador, alguno de ellos tiene algún desacuerdo con este embajador, hay allí un conflicto, hay un problema. Como esta persona que quiso consolar a este rey, para consolar esta persona, este rey del otro país pensó, ellos no están viniendo a consolarnos, ellos están viniendo a atacarnos. Y entonces David trató de consolar a este rey que había perdido a su hijo, pero esta persona, en lugar de recibir estos emisarios, los mató, los humilló, perdón. Y entonces David tuvo que, en realidad, atacar, tuvo que enfrentarse a él. Me impresiona esta palabra, os rogamos. No nos exige, Él nos ruega. Esta es una persona que se da cuenta que no tiene autoridad en sí misma, sino que es un representante de aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. En el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El primer paso de la reconciliación es reconciliar a los pecadores con Dios, separándolos del pecado. Con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados para que Dios nos los perdonara. Este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. En este aspecto, Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados en la cruz en lugar nuestro, para que Dios los juzgara. El segundo paso de la reconciliación consiste en reconciliar con Dios a los creyentes que viven en la vida natural, apartándolos de la carne. La carne no se refiere solamente a esta carne pecaminosa, sino también a expresar en nuestro vivir al viejo hombre de cualquier forma. Con este propósito, Cristo murió por nosotros, las personas. El profeta dijo,
el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que ser tocados de manera fresca y nueva. Cristo murió por ti personalmente. Él murió por mí personalmente. Si uno lee 2 Corintios, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestra persona y le vivimos por medio de andar conforme al Espíritu mezclado, y le tomamos como nuestra persona por medio de este morar mutuo, entonces podemos representarle. Somos uno con Él. La persona. Y el vivir para Él o el vivir atentos a Él no solamente significa hacer algo para Él, sino que tenemos cierta orientación en nuestro vivir, cierta dirección. El hermano Lee dio un mensaje que está en uno de los libros del entrenamiento para ancianos, que el verdadero significado de servir a tiempo completo es vivir para el Señor o vivir atentos al Señor. Tal vez usted tenga que viajar esta misma noche porque tiene que estar en su empleo mañana, pero usted puede estar en su empleo como un servidor a tiempo completo, porque externamente usted está trabajando, pero en su ser interior usted está viviendo atento a Dios, está viviendo para Dios. Puesto que aún estamos separados de Dios y puesto que no somos completamente uno con Dios ni estamos en total armonía con Él, necesitamos el segundo paso de la reconciliación. Ciertamente, en nuestro vivir con el Señor, hemos recibido luz con respecto a este asunto. Simplemente en las reuniones o durante nuestras comuniones. Oh Señor, yo estoy separado de ti en cuanto a este asunto. No soy completamente uno contigo. No estoy en completa armonía contigo en esta área. Bueno, mi testimonio es, yo no puedo avanzar en estos asuntos sin mis hermanos. Tengo necesidad de estar en comunión con mis hermanos a fin de andar juntos en la luz y permitir que el Espíritu, mediante la comunión, fluya en nosotros. Y una y otra vez soy atemperado, soy corregido y yo puedo darme cuenta. Nadie me dice directamente en la comunión, pero yo me doy cuenta delante del Señor, Señor, estoy equivocado en este asunto, no soy uno contigo. Y ahora que me abro a ti y por medio del Espíritu tengo comunión con los hermanos, cuando llego a estar en unanimidad con ellos, entonces tengo el sentir, oh, ahora estoy en armonía contigo, porque estoy en armonía con aquellos que representan al cuerpo. Es una misericordia reconocer nuestra necesidad. Hermanos, necesitamos más reconciliación. La letra C minúscula. El aspecto subjetivo de la muerte de Cristo necesita ser aplicado a nuestra situación. Estamos en ciertas situaciones que parece que no van a acabar a veces. Y tiene que ser aplicado a nuestra vida natural. El aspecto subjetivo de la muerte de Cristo necesita ser aplicado a nuestra vida natural. Deberíamos poder dar testimonio a otros al pastorearlos. ¿Cómo es que se vive esto? ¿Cómo es que vivimos esto? Esto es en nuestra experiencia concreta. Como resultado de esto, condenamos nuestro ser natural y aplicamos la cruz de manera subjetiva. Y esta aplicación de la muerte de Cristo crucifica nuestra vida natural. Es esta aplicación. Nadie puede hacerlo por ti. Tú no lo puedes hacer por tu esposa. Yo sé que tú quisieras que tu esposa lo experimentara. Bueno, primero experiméntalo tú. Eso debe ser eficaz.
A medida que nuestro hombre natural es anulado por la cruz, experimentamos el segundo paso de la reconciliación. En este paso, el velo de nuestro hombre natural es rasgado a fin de que podamos vivir en la presencia de Dios. En lugar de ocurrir una sola vez para siempre, el segundo paso de la reconciliación es continuo. Por medio de los dos aspectos de su muerte, Cristo reconcilia completamente con Dios al pueblo escogido de Dios. Debo regresar al número 2 que está entre paréntesis. El velo de nuestro hombre natural es rasgado. Este velo vincula, como lo hizo el hermano Ni, los dos aspectos de la reconciliación con los dos velos que había en la tienda de la reunión, en la tienda de la asamblea. Hay un ministerio muy poderoso en el estudio vida de Éxodo, especialmente en el mensaje 100. Hay una razón por la cual recuerdo ese número, porque el efecto que tuvo ese mensaje en mí. Tenemos el velo externo, que llamamos el lienzo, que está sostenido por los pilares. Este primer velo en la parte externa del tabernáculo, estas columnas representan a los que están cargados por el Evangelio, por la salvación de las personas, que el hermano le llamó los locos como Moody. Y a través de esta predicación del Evangelio, ese velo se abre y entran. Ese es el primer aspecto de la reconciliación. Nuestros pecados son perdonados y por la sangre de Cristo podemos entrar, comer del pan de la presencia, estar en la luz y podemos orar. Y por un determinado periodo de tiempo esto es muy bueno. Pero hay algo en nosotros que empieza a darse cuenta, hay algo más. Hay un segundo velo, también sostenido por dos columnas. Eso significa o representa el velo del templo que fue rasgado cuando Cristo fue crucificado. Y en Hebreos se nos dice claramente que ese velo representa la carne. El segundo velo, la barrera, para decir como mínimo, la barrera, el impedimento es nuestra carne, nuestro hombre natural, lo que nosotros somos en nuestro yo. Y esta es la sección basada en el estudio vida de Éxodo, mensaje 100, que realmente me tocó. Allí él dijo, en muchas iglesias, el velo de la carne de los hermanos que toman la delantera no ha sido rasgado, no ha sido quebrado, no ha sido rasgado. Como resultado de ello, el ser mismo de ellos es una barrera para que los santos, impidiendo que los santos penetren en el lugar santísimo. No sé si recuerdo esto exactamente. Tal vez ustedes pueden verificar en la publicación, pero lo que dice allí es que como resultado de ello los santos están allí atiborrando el lugar santo, ¿no? Están allí congregados en el lugar santo. Los santos están allí amontonados en el lugar santo, no pudiendo entrar en el lugar santísimo. Puedo testificar de haber estado con hermanos cuyo ser ha sido quebrantado. Allí el velo ha sido rasgado, y cuando uno acude a ellos buscando comunión, ellos son canales del suministro. Esto tal vez les parezca raro, pero esto es muy real. Cuando usted tiene comunión con ellos, usted atraviesa a través de ellos, es introducido en Dios. Ellos le llevan al interior de Dios simplemente por medio de su persona.
Ellos han sido reconciliados con Dios más de lo que usted ha sido reconciliado. Y entonces ellos le llevan a ser más reconciliado con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación y esa es una necesidad universal. Y que el Señor me cubra. Cuando digo que hace 12 noches, en la reunión de oración en el inglés, de los que se reúnen en inglés en la iglesia en Anaheim, yo puedo decir que esa reunión fue hasta cierto grado una reunión épica, porque el Señor pudo liberar su carga con respecto a este entrenamiento. Y hubo una oración con respecto a nosotros como los muchos granos. Y cantamos el himno 203 en el inglés, que viene a ser el 93 en español. Ahora es necesario que el cascarón de los muchos granos sea quebrado para liberar esta vida y hacer posible la compenetración que produce un solo pan. Les hablo todas estas cosas delante del rostro de Dios. Esta es una necesidad universal en toda la tierra por causa de la iglesia. Aún más por causa de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la novia, el reino. Es imprescindible que nos reconciliemos con Dios mediante este segundo paso de la reconciliación. Y es necesario que estemos abiertos al Señor e incluso pedirle al Señor: Señor, dame las experiencias que necesito para ser plenamente reconciliado con Dios por causa de la iglesia. No es en primer lugar por causa de mi espiritualidad. Lo más importante no es que yo personalmente entre en el reino. Todos queremos eso, pero eso no puede ser el objetivo principal. La realidad del cuerpo de Cristo, hermanos, el generar el nuevo hombre, producirlo en su madurez en vida, la preparación de la novia. Es de esto que estamos hablando. Y las iglesias locales son el procedimiento mediante el cual el Señor está alcanzando la meta de la realidad del cuerpo, de la manifestación del nuevo hombre y de la preparación de la novia. Sin ser subjetivos, que podamos volvernos al Señor. Incluso ahora mismo en nuestro espíritu podemos volvernos al Señor y decirle: Señor, por causa del cuerpo, de la novia, del nuevo hombre, reconcíliame con Dios. Y entonces tenemos una sección muy breve acerca de ser ensanchados en nuestro corazón. Esto no es una repetición del pasaje maravilloso que tuvimos el día de ayer en el mensaje anterior. Número Romano 2 dice: ser completamente reconciliados con Dios hace que nuestro corazón sea ensanchado. Por eso Pablo dice: nuestro corazón se ha ensanchado, pero vosotros estáis estrechos. Pablo no les estaba condenado, él simplemente estaba dándoles el diagnóstico. Él estaba diciendo: mi corazón se ha ensanchado, pero vuestro corazón es estrecho. Por lo tanto, ellos necesitaban de la reconciliación y él estaba allí como un agente de la reconciliación. El hecho de que estas palabras venga después de lo dicho con respecto al ministerio de la reconciliación nos muestra que tener un corazón ensanchado es resultado espontáneo de haber sido reconciliados con Dios. Le sucedió a Juan. El apóstol Juan era muy estrecho, él era ambicioso, estaba respaldado por su mamita. Juan, Jacobo querían estar sentados al lado del Señor en su reino. Ellos eran impetuosos. Él era estrecho. Yo he encontrado a alguien que estaba echando fuera demonios en tu nombre y lo he detenido porque no está con nosotros. Yo lo detuve, se lo impedí. Pero el Señor le dijo
Aquel que no está contra nosotros es por nosotros. Pero a la postre el Señor ganó al apóstol Juan a tal grado que él pudo decir, oh, de tal manera amó Dios al mundo. Si el Señor pudo ganar a Juan, esta persona ambiciosa, impetuosa, estrecha, ciertamente puede ganarnos a nosotros. Cuán ancho sea nuestro corazón depende del grado al que seamos reconciliados con Dios. Ser estrechos de corazón es un fuerte indicio de que hemos sido reconciliados con Dios solo parcialmente y que el porcentaje de nuestra salvación es bastante bajo. A fin de ser estrictos con nosotros mismos y no con otros, necesitamos ser ensanchados. Algunos son estrictos consigo mismos y también son estrictos con los demás. Ellos dicen, bueno, yo sí lo hice, por lo tanto ustedes también tienen que hacerlo. Yo soy por el recobro del Señor y ustedes también tienen que ser absolutos como yo. Oh, si escuchamos esto el día del Señor en la mañana, no vamos a tener una tarde, no vamos a estar contentos por la tarde. Pero tenemos que ser estrictos con nosotros mismos y no con otros. Esto implica ser ensanchados. Aquellos que son estrechos usualmente también son angostos y por lo tanto necesitan que su corazón sea ensanchado. La sabiduría y la anchura de corazón son dos aspectos de una misma cosa. El secreto para la sabiduría es tener un corazón ancho. Ahora llegamos a la carga de este mensaje. Todo lo que hemos dicho nos lleva a este punto. Cuando hayamos sido completamente reconciliados con Dios y nuestro corazón haya sido ensanchado, podremos representar a Dios correctamente en su economía. En el primer mensaje les dije que yo recibí muchos correos y textos de preocupación en comunión. No respondo a esos mensajes por hasta 3 razones. En primer lugar, no he recibido dirección de parte del Señor para darles una respuesta. En segundo lugar, puede que no sea mi porción hacer eso. La tercera razón es que el informe es confiable, es creíble, pero no es la historia completa. Y en el caso al que me refiero, tienen un espíritu apropiado, una preocupación correcta por aquellos que asumen la delantera. Pero ¿qué puedo decir cuando alguien, el día del Señor en la mañana, envía un texto mientras uno de los hermanos está hablando, quizás denostando la iglesia, y dice, oh, me siento como un niñito pequeño al cual su padre le está reprendiendo lleno de ira? Eso fue algo que sucedió en una reunión del día del Señor en la mañana. Y hay otros hermanos más jóvenes y estoy ejercitándome para discernir su espíritu y su actitud. Estos hermanos jóvenes me preguntan, ¿qué hacemos? Este hermano está lleno de ira, está enojado, está casi perdiendo los estribos. Otro hermano que al describir a la persona dice, su rostro es tan fiero y sus palabras son fieras y aterrorizan a los oyentes. Vamos a ver en unos minutos cuán grave es esto. Déjeme compartir un poco. En 1973, yo estaba con los santos en la ciudad de Detroit.
Yo había estado en el recobro del Señor por menos de 7 años. Yo tendría unos 34 años de edad. ¿Yo qué sabía? Pero el hermano Lee quería que yo fuera allí y el Señor estuvo de acuerdo con eso. Él no designó a ningún anciano, pero él dijo, usted y estos 2 hermanos deben tomar la delantera. Y llegó una reunión, yo estaba tan descontento con la pasividad mostrada por los santos y yo estaba enojado, pero yo fui demasiado fuerte, demasiado agresivo. Eso pasó hace 44 años y hasta ahora yo lamento eso. Yo sé lo que es cometer esa clase de errores. Y tengo que aceptar, y he aceptado la disciplina, el trato severo que el Señor soberano me quiso aplicar. Simplemente me humillé bajo su mano poderosa. Y simplemente atesoro esta palabra de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Señor, en la medida que yo me humillo bajo tu mano, aceptando tu disciplina, tú me diste gracia. Oh, qué Dios que me dio gracia. Y entonces, con el tiempo, en términos gubernamentales, Él levantó su mano de disciplina. Ese es el perdón en términos gubernamentales. Yo creo que tu espíritu y tu conciencia puede dar testimonio. Yo no les estoy dando un sermón, no los estoy aleccionando. Que el Señor me cubra. Yo realmente quiero decir esto. Yo me siento inferior a ustedes. Yo debería lavarles los pies. Esta comunión es en ese espíritu de lavarles los pies, porque yo estoy tan agradecido por la misericordia del Señor, por su disciplina, por su trato conmigo y por su gobierno sobre mí. Pero ahora estamos en otro nivel, estamos en el entrenamiento, el Señor está de nuestro lado, Él quiere adiestrarnos para que le representemos y Él ha de obtener sus representantes en todo el mundo. Yo creo que el Señor va a poder decirle al enemigo en los aires, mira ese lugar, mira aquel otro lugar, ¿qué es lo que ves? Oh, yo me veo a mí mismo viviendo de nuevo sobre la tierra. ¿No piensan ustedes, con base en la conversación que se tuvo en Job? Tal vez el Señor nos dejará saber cuando le veamos. Mientras el hermano Ni estaba confinado allí en prisión por esos 20 años, ese era Jesús viviendo nuevamente sobre la tierra. Esto es lo que va a conseguir, esto es lo que va a suceder. Ciertamente tenemos que enfrentar nuestra situación, pero la enfrentamos en la presencia del Señor, comprendiendo que ahora mismo, en esta reunión, Él está intercediendo por nosotros, Él nos está pastoreando, Él está de nuestro lado. Pero Él sabe que necesitamos ser entrenados. Puesto que el apóstol Pablo había sido completamente reconciliado con Dios y su corazón había sido ensanchado, él estaba calificado para ser un embajador de Cristo representando a Dios. Un embajador de Cristo es uno que representa a Dios, la autoridad más elevada en el universo. Dios ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra a Cristo. ¿Qué autoridad tiene usted? ¿Qué autoridad tengo yo? Cero. Si pensamos que nosotros, en nosotros mismos, tenemos autoridad o que estamos en cierta posición, estamos en tinieblas. La autoridad puede ser representada por nosotros, puede fluir a través de nosotros, pero el río de agua viva que procede del trono, tenemos un himno que habla sobre esto, este río trae la autoridad consigo.
Pero es algo de lo cual usted no se da cuenta. Usted no se está dando cuenta de que usted representa esta autoridad. Usted simplemente está fluyendo allí. El río está fluyendo. Jesús es el Cristo, el Señor de todos, el Rey de reyes y el Señor de señores, la autoridad más elevada. El Señor necesita algunos embajadores en la tierra que estén calificados para representarle. Tenemos que decirle: Señor, por causa de tu economía, en tu recobro, hazme, conforme a la medida que tú me has asignado, hazme un pequeño embajador, un representante ante los incrédulos, de tal manera que yo pueda presentarles al Dios vivo y verdadero. Hazme tu representante ante los santos, para ayudarles a que ellos puedan conocer quién es Dios verdaderamente. La letra D. Un ministro del nuevo pacto es uno que ha sido autorizado con la autoridad celestial para representar la autoridad más elevada. No es solamente la obra, asumir la delantera en la iglesia, también es el ministerio. Y sabemos con base en números que hay una prueba objetiva, un examen objetivo. 12 varas que fueron puestas allí, 12 varas que fueron puestas allí en el tabernáculo durante la noche y luego fueron examinadas, pasaron por la prueba. Una de ellas brotó, la vara de Aarón. Esa es la vara de hierro es para disciplinar a las naciones, pero la vara que brotó almendros, eso es para la iglesia. Y tal vez usted no se dé cuenta, pero el cuerpo se da cuenta y los santos se dan cuenta. Aquí hay autoridad. Esta vara está reverdeciendo y está produciendo almendras para nutrirnos. Los apóstoles recibieron la comisión de representar a Cristo para cumplir el propósito de Dios. Escuchen esto. Todos los miembros del cuerpo son representantes de la cabeza, sus embajadores. Sabemos que Pablo le hizo 2 preguntas cuando se encontró con él. Le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y luego le preguntó: ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo: ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque quería el Señor que Pablo se encontrara de inmediato con el Cristo corporativo, mi corporativo. De inmediato él entró en la vida del cuerpo. ¿Y a quién envió el Señor? ¿Acaso envió a un apóstol de Jerusalén? No, él envió a un pequeño discípulo, Ananías. Y Ananías tuvo una respuesta lógica. Le dijo: Señor, ¿quieres que yo vaya a él? Él está tratando de matarnos. Y entonces el Señor le dijo: ve, porque vaso escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces comparamos los 2 relatos, Hechos 9 y Hechos 22. Y Ananías aquí está hablando, y él le dijo: Saulo, hermano, le dijo, el Señor que se te apareció a ti me ha enviado, Él quiere que te bautices invocando el nombre del Señor. Ok, cuando te bauticemos, cuando te metamos en el agua, tú vas a estar invocando el nombre del Señor. Ananías le dijo directamente: el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Señor no le reveló esto primero directamente a Pablo, sino que fue por intermedio de un representante del cuerpo, un representante en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que respetar a todos y cada uno de los miembros del cuerpo. Últimamente, en nuestras conferencias he estado teniendo esta carga de decir una cosa a los santos. Después de un mensaje es dado, tal vez hay tiempo de compartir,
y usted quiere compartir un punto y hay otra persona que comparte exactamente lo mismo que usted quería compartir y usted se siente, ¿para qué ya voy a ir? Lo que le quiero decir es, usted puede compartir el mismo punto, pero solo usted tiene cierta porción de Cristo que nadie más tiene. Usted es indispensable, usted es irreemplazable, solo usted tiene cierta medida. Y creo, hermanos, que si verdaderamente conocemos el cuerpo, cualquier miembro del cuerpo puede ser representante de Dios para nosotros. Aquel que representaba a Dios era el hermano Lee. Tal vez pensemos así. No, si usted piensa así que ya no hay quien represente a Dios, es porque no conoce el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son representantes de la cabeza, sus embajadores. Como embajadores de Cristo, Pablo era Dios en funciones. Y hay una nota en Primera de Crónicas, creo que está en el capítulo 4, cuando se nos explica que Elías era el Dios en funciones. Y luego dice allí que todos los creyentes pueden ser como Elías, representando a Dios de tal manera que Él era Dios en funciones. Pablo era uno con Cristo para ser Dios en funciones al consolar a los creyentes. Hemos pasado por todas estas cosas para poder consolarlos a ustedes con el mismo consuelo con que nosotros fuimos consolados por Dios. Hermanos, si hay alguien en su iglesia, un hermano allí, que tal vez pierde a su querida esposa, él será consolado únicamente por alguien que ha sido consolado por Dios en esta misma clase de pérdida. Por eso es que es necesario que tengamos tantas experiencias, todo tipo de cosas, que nos sucedan todo tipo de cosas, de tal manera que experimentemos al Dios de toda consolación, de modo que nosotros podamos consolar a los que están pasando por esa misma aflicción. Y ellos saben a quiénes acudir. Hermanos, por favor, no aprisionen a los santos en su localidad, porque este santo llamó a otro hermano de otra localidad para tener comunión y usted se siente celoso. Eso denota que hay cierta clase de control allí. Solamente el cuerpo puede ejercer sus plenas funciones. A veces, cuando alguien tiene algún compartir conmigo, busca comunión conmigo, yo tengo el sentir, yo no tengo la porción que él necesita. O tal vez yo estoy en Anaheim, yo no soy un anciano en Anaheim, y alguien quiere compartir algo conmigo, pero yo no soy anciano allí en Anaheim, entonces yo puedo ser un vínculo simplemente, y tengo que llevar a este santo a los ancianos. Pablo se condujo en la sencillez de Dios, pues él era un imitador del Dios sencillo y él vivió a Dios. La llegada de Pablo a los Corintios era la llegada de Dios como gracia. Pablo perdonó un asunto particular en la persona de Cristo. Incluso al perdonar a cierta persona, Pablo verificó esto con la persona de Cristo. Estaba delante del rostro de Cristo y él se dio cuenta que Satanás es muy astuto. No podemos ser ignorantes y el Señor me cubra al decir esto con respecto a la guerra espiritual, que el Señor me cubra lo que voy a compartir. Muchos de nosotros somos ignorantes y no tenemos experiencia en cuanto a la guerra espiritual. Pero es necesario que nosotros conozcamos estas cosas, ser aquellos que no ignoran las estratagemas de Satanás. Pablo, él sabía que debía perdonar en la persona de Cristo, y él sabía que el enemigo iba a tratar de tomar ventaja de todo tipo de situación. Internamente, al mismo tiempo que estamos perdonando externamente y restaurando a este hermano externamente, nosotros internamente estamos reprendiendo al enemigo. Pablo rogó a los creyentes por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo celaba a los santos con el celo de Dios. Ahora llegamos a un asunto muy serio, de mucho peso. Es un asunto que reviste mucha seriedad. Yo creo que tenemos la gracia para tocar este punto.
Necesitamos aprender una lección seria de la única ocasión en que Moisés no representó a Dios. Sabemos que Moisés había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios. Él rechazó todo esto. Escogió sufrir junto al pueblo de Dios. Al comienzo le esperaba que su pueblo le reconociera como su liberador, como su emancipador, pero él cometió un asesinato y después cuando trató de reconciliar a dos israelitas, uno de ellos le dijo: ¿quién eres tú? ¿Me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y entonces él tuvo que ir al entrenamiento a tiempo completo por 40 años en el desierto. Y entonces él cumple como unos 80 años de edad. Para él ya ha llegado al fin. Él está allí cuidando de las cabras. Aparentemente ya es el fin. Ya está diciendo: adiós, cabras. El siguiente año probablemente ya no esté aquí. Yo pensaba que iba a ser el emancipador de mi pueblo, pero ya estoy aquí. He llegado al final. Y entonces Dios se le aparece y le dice: yo te voy a hacer Dios, como Dios para Faraón. Te voy a hacer de ti el Dios en funciones. Y cuando se enfrentan al Mar Rojo, la gente está clamando a Moisés, Moisés está clamando a Dios, y Dios le dice: pero ¿por qué estás acudiendo a mí? Tú tienes la vara. En Éxodo 18, donde se nos presenta un tipo del reino, allí Moisés recibió el consejo de su suegro. Este Moisés era un Dios hombre que tomaba a Cristo como su persona, que andaba por el Espíritu, y le presta atención a su suegro, porque es un Dios hombre. Y su suegro le dice: oye, así te vas a acabar, te vas a agotar. ¿Por qué tú no tomas solamente los casos más difíciles? Y Moisés es llamado allí la persona más mansa que había. La persona, no había otro más manso que Moisés. Pero luego él tiene un error. Y aquí se nos describe el error que cometió Moisés. Al golpear la roca 2 veces y al llamar rebeldes al pueblo, Moisés no santificó a Dios a los ojos del pueblo de Israel. El pueblo estaba murmurando porque tenía sed, y Dios le dijo a Moisés: habla a la roca, porque ésta ya había sido golpeada. Pero Moisés perdió el control de su espíritu, y él golpeó nuevamente la roca y llamó al pueblo rebeldes. Muchos de ustedes conocen más acerca del hermano Lee con respecto a lo que yo sé, pero yo no recuerdo una sola vez en la que él perdió los estribos o se enojó tanto que llamó a alguien rebelde. Tal vez él llevó alguna vez a MR o a JS, llevó a alguno de estos hermanos a su casa para reprenderles. No, él sabía que era la rebelión, él sabía que había rebelión allí, pero él jamás los llamó a su casa para reprenderles y llamarlos rebeldes. Esta persona, que era la más mansa en toda la tierra, se enojó, perdió los estribos, y entonces el Señor vino a él y le dice: tú no me has santificado, me has hecho común a los ojos del pueblo como uno de los dioses paganos. Y le dijo Dios a Moisés: tú te rebelaste en contra mía. Cuando hiciste eso, Moisés, cuando tú golpeaste la roca, Moisés, tú me representaste distorsionadamente. Por eso no vas a poder entrar en la buena tierra. De inmediato hubo una respuesta en términos gubernamentales. Cuando murió, no murió ya completamente anciano, él todavía tenía la vista, no necesitaba estos anteojos trifocales como yo. No, él seguía siendo fuerte, el Señor le dijo: a causa de esto no vas a entrar en la buena tierra. Apenas puedes verla desde acá, pero no vas a poder entrar. Moisés murió
cuando el Señor le dijo que debía morir. Santificar a Dios es hacerlo santo, es decir, separarlo de todos los dioses falsos. Si no santificamos a Dios, lo hacemos común. Al enojarse con el pueblo y erróneamente golpear 2 veces la roca, Moisés no santificó a Dios. Él no lo estaba expresando y por lo tanto no podía representarlo. Al mostrarse enojado, cuando Dios no lo estaba, Moisés no representó correctamente a Dios en su naturaleza santa. Y al golpear 2 veces la roca, Moisés no guardó la palabra de Dios en su economía. Ahora, si Dios está verdaderamente enojado, deberíamos poder representarle a Él en su ira, en su enojo. Cuando Pablo habla del vivir práctico del nuevo hombre en Efesios capítulo 4, él dijo: enojaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando estamos enojados, de inmediato podemos dar terreno al diablo, podemos dar cabida al diablo. Yo sé qué es lo que significa fracasar a este respecto. Yo creo que soy un caso difícil, yo reconozco. Es así como he aprendido. Yo veo la verdad, incluso tengo una visión de la verdad y luego cometo un error. Y a raíz de esto, tanto de la revelación como de mi error, yo empiezo a aprender. La palabra es absoluta, pero les comparto esto como un aprendiz, como alguien que ha recibido misericordia para seguir allí y continuar asumiendo alguna responsabilidad en el ministerio. Cuando Dios no tiene cierto sentir, pero usted tiene cierto sentir. En el aspecto positivo, consideran a Pablo en 1 Corintios 7. Él simplemente dijo que él era uno con el Señor en su espíritu. Se le hace preguntas con respecto al matrimonio. En la primera parte, él dice: yo tengo esta palabra de parte del Señor, pero en la segunda parte, él dice: yo no tengo una palabra de parte del Señor, pero tengo que responderles. Pero les voy a dar mi opinión como alguien que ha recibido misericordia del Señor para ser fiel. Y entonces tenemos el sentir que cuando Él da su opinión, esta es la opinión de Dios. Y luego Él dijo algo. No debiéramos decir esto a la ligera. Él dijo: yo pienso que también tengo el Espíritu. Dijo: esto es ser uno con Dios, en su perspectiva, en su visión. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que seamos reconciliados con Dios? No tenemos otra opción. Si usted es un padre de familia, usted representa a Dios. Si usted es un miembro del cuerpo, usted representa a Dios. Si usted es un colaborador, un ministro de la palabra, no podemos escapar de esto. Fuimos creados para esto, fuimos redimidos para esto. Tenemos que aprender esto. Moisés ofendió tanto la naturaleza santa de Dios como su economía divina. Él condenó al pueblo, llamándolos rebeldes, pero fue Moisés el que en esa ocasión se rebeló contra la palabra de Dios. Me pregunto en algunos de los casos que me han traído y que no voy a tocar, que no voy a tratar de resolver, ni tampoco voy a tomar partido. Pero me pregunto, cuando este hermano estaba diciendo estas cosas, reprendiendo a los santos, condenándolos, ¿cómo se siente el Señor? ¿Cuál es el sentir del Señor? Solamente puedo llevar esto delante del Señor. Yo no confío en cómo yo me siento con respecto a esto. Señor, ¿cómo tú te sientes al respecto de esto? Atiende a este asunto conforme a tu administración, Señor. Si alguien puede estar tratando con esto y aquello, y cuanto más esta persona trata con esto, más en su yo está sumido en esta situación. Esto fue lo que pasó con Moisés. Estaba tratando con esto, con estas murmuraciones, y él se hundía más en esta rebeldía.
Esa es mi oración. Señor, no permitas que yo te vuelva a representar erróneamente. No solamente por causa de mi futuro espiritual o por si yo entro en el reino. No, por causa de los santos, por causa de la iglesia. En todo lo que digamos y hagamos, en todo lo que digamos y hagamos con respecto al pueblo de Dios, nuestra actitud tiene que concordar con la naturaleza santa de Dios y nuestras acciones tienen que concordar con su economía divina. Si no santificamos a Dios en nuestra actitud y en nuestras acciones, nos rebelamos contra Él y lo ofendemos. Solo el Señor sabe, cada uno de nosotros sabe qué clase de luz está resplandeciendo sobre nosotros ahora al escuchar estas palabras. Pero creo que muchos de ustedes tienen la misma oración que yo tengo con respecto a nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo. Y mi oración es: Señor, ten misericordia de mí. Si en algún aspecto tú tienes que ejercer disciplina, por favor no esperes a que yo llegue ante tu tribunal. Ejerce tu disciplina ahora. Esclarece este asunto ahora. Estoy completamente abierto a ti. Si hay algo en mi pasado, en todo lo que yo he hecho, que es necesario con respecto a ello, que tú apliques tu disciplina, que tú has de juzgar en tu tribunal. Yo te pido, Señor, trata con esto ahora mismo. Y yo fui ayudado por un hermano mayor que dio este testimonio delante del Señor. El Señor está de nuestra parte. Él no va a decir: oh, voy a esconder estas cosas de ti para yo sorprenderte. No, no es esa clase de persona. Si somos humildes y nos humillamos de esta manera y buscamos su misericordia, Él lo va a hacer. Él nos va a perdonar. Él nos va a sanar. Y Él extenderá su misericordia al sanar a aquellos a quienes hemos ofendido o herido. Y luego tenemos que concluir esto con 12 puntos más la palabra de conclusión que fueron tomados de la segunda parte del libro La autoridad y la sumisión. Autoridad y sumisión. Muchas personas toman ese libro y separan la primera parte para hacerse ellos mismos autoridad delegada y para condenar a los demás como rebeldes. Esto ha pasado en Sudamérica, que han utilizado la primera parte de este libro para arrogarse una autoridad delegada y condenar a otros. Y ahora vamos a limitarnos a leer estos 12 puntos y con breves comentarios, y luego tenemos una palabra de conclusión de unos 2 o 3 minutos, y luego nos quedan como unos 25 minutos para responder. Una persona que representa a Dios correctamente debe tener las siguientes calificaciones. Él debe reunir los siguientes requisitos. Él debe someterse a la autoridad. Él debe comprender que en sí mismo no tiene autoridad alguna. No recuerdo todo el griego que estudié, pero la palabra para autoridad es usía, ex-ousia, y ousia es el ser, y ex denota algo que sale del ser. Así que la autoridad surge del ser de una persona. Bueno, yo no tengo esta clase de autoridad que procede de mí mismo. Únicamente Dios tiene autoridad. Y toda autoridad en los cielos y en la tierra le han sido dados al Hijo de Dios. Toda autoridad significa toda autoridad. Esto implica que nosotros en nosotros mismos no tenemos ninguna autoridad. No debiéramos tener ese pensamiento. Incluso debemos cuidarnos al decir que yo soy autoridad delegada. El hecho de que tú seas un embajador
no te hace alguien. Tenemos que darnos cuenta de esto. Déjenme testificar. Por la misericordia del Señor, yo comprendo esto, yo he visto esto. No tengo autoridad en mí mismo. Cristo es quien tiene toda la autoridad. Nosotros solamente podemos vivirle, tomarle como nuestra persona y permitir que Él sea expresado a través de nosotros y podamos presentarlo como este segundo hombre y que los santos puedan recibirle como el Espíritu vivificante. Él debe conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. 4. Él debe ser uno que se niega al yo. 5. Él debe ser uno con el Señor y vivir en comunión constante e íntima con Él. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Moisés era su amigo. Pero llegó un momento en que Moisés estaba en sí mismo, fue independiente. Eso fue todo lo que se necesitó cuando se trata de representarlo a Él delante de su pueblo. Nada más una ocasión. Estoy aprendiendo, hermanos. Cada vez que yo soy pasivo con respecto a ejercitar mi espíritu, entonces estoy destinado a tener problemas. Nada más por estar pasivo. Voy a caer en algo, voy a fallar en algo. Tenemos que ejercitar. Esto requiere que ejercitemos nuestro espíritu momento a momento. Él no debe ser subjetivo y no debe actuar en conformidad con su propio sentimiento. Este hermano que estaba con nosotros, J.I., era una persona muy subjetiva. Él decía, yo tengo un sentir diferente. Y él ponía su confianza en lo que él sentía. Él dijo, yo siento que el recobro del Señor ha cambiado en su naturaleza. Así que yo siento que el Señor me está diciendo que salga del campamento. Y por lo tanto, yo siento paz de establecer otra reunión de la mesa del Señor en la misma ciudad de Anaheim, allí en la calle Brukhorst. Él se estaba autoengañando y estaba obsesionado. Había caído en la obsesión. Y el hermano Lee en comunión confirmó este sentir que teníamos, de que él había caído en obsesión y que se había engañado a sí mismo. No debiéramos ser aquellos que tienen esta subjetividad. Por eso es que necesitamos de la cruz y necesitamos de los hermanos. Y me gusta abrirme a los hermanos y decirles, hermanos, ¿cómo se sienten a este respecto? Yo estoy dispuesto a ser corregido en cualquier asunto. Déjenme ser honesto con ustedes. ¿Es esto lo que yo siento? ¿Es aquí donde yo estoy? Pero no confío en esto. Él debe ser benigno y estar lleno de gracia al tratar con otros. Ese es Cristo. Él debe ser una persona en resurrección, viviendo en la vida de resurrección de Cristo. 9. Él debe tomar una posición humilde delante de Dios. Número 10. Él debe ser capaz de soportar ofensas. Si usted busca otra persona para tener comunión, yo me siento ofendido, yo soy el colaborador, usted está tocando autoridad, si usted me ofende a mí. ¿Cómo fue tratado el hermano Lee? Una vez él nos dijo que aquellos que le representan, el mundo nos arrojará toda su basura, toda su escoria, nos arrojará todo su excremento. Es de esa manera que Jacob fue tratado. Pablo fue tratado así. Primera de Corintios, capítulo 4. Somos la escoria del mundo, dice Pablo. Tenemos que ser capaces de soportar ofensas. Yo no voy allí buscando a ver qué es lo que se difunde en la internet acerca de mí o de nosotros. De hecho, es bueno que yo diga esto por causa de ustedes. Porque cuando yo recibo ofensas, yo tengo la oportunidad de vivir a Cristo. Pero si tú eres quien me ofende, eso no es bueno para ti. Esto me ayuda a mí, pero te perjudica a ti. Tenemos que ser aquellos capaces
de soportar ofensas, de no estar procurando vindicarnos a nosotros mismos. 11. Él debe estar consciente de que es incapaz e inadecuado. Si nosotros verdaderamente en nuestro interior tenemos plena confianza, aquellos que tienen un discernimiento agudo se van a dar cuenta de esto en su espíritu. Se van a dar cuenta por qué es que cuando usted habla, usted asume la posición de ser un experto. ¿Por qué usted asume la posición de ser el director? Cuando uno habla de este tema o de otro tema en su empleo, ¿por qué se percibe ese sabor? Oh, yo me siento orgulloso de mí mismo, de lo que yo sé. En lugar de dar la impresión de que de comunicar ese espíritu de que sabemos que somos incapaces e inadecuados. Pablo había tratado de matar a los santos y él se daba cuenta, yo soy el primero de los pecadores, yo no merezco todo esto. Número 12, él debe ser uno que representa a Dios apropiadamente. Y ahora, hermanos, estoy compartiendo este punto como un principio. A fin de representar correctamente a Dios, como lo hizo Pablo, verdaderamente tenemos que estar en la realidad del cuerpo. Y tenemos que vivir y servir en la realidad del cuerpo y en la comunión del cuerpo. Yo tengo cierta medida de preocupación por cualquiera que, ya sea en una iglesia o en la obra o en el ministerio, siga quedándose en un determinado lugar por un periodo prolongado de tiempo solo. Aquí este colaborador en este lugar, y para todos está claro que este colaborador es número uno allí. Él no se hizo número uno, pero él es el número uno allí. ¿Y qué sucede? Por un lado, Dios bendice la obra fiel, el trabajo fiel allí, pero por otro lado, si es que no hay la debida corrección, el debido atemperamiento, va a haber cierta distorsión. ¿Qué tengo que hacer? Yo no pude responder a este correo. Este hermano que sirve con el espíritu apropiado me dijo, hermano, ¿es anormal que un hermano, me pregunta, ¿será normal que un hermano tome la delantera tanto en la iglesia como en la obra como en el ministerio? Y yo sabía exactamente a lo que esta persona se refiere y en dónde. Si hemos de representar a Dios, no solamente necesitamos estas características personales que se manifiestan por medio de que Cristo vive en nosotros, tenemos que darnos cuenta de que estamos representándole en el cuerpo, con el cuerpo, a través del cuerpo y para el cuerpo. Así que si usted va a algún lugar, aparentemente, físicamente está usted solo, pero en realidad, donde nosotros vamos, el cuerpo va. Y lo que nosotros suministramos es el suministro del cuerpo. Y de este modo podemos representar a Dios correctamente, teniendo a Cristo como nuestra persona, teniendo a Cristo viviendo en nosotros. Y entonces nosotros, de manera correcta, de manera fiel, representamos el sentir del cuerpo bajo la autoridad como cabeza de Cristo. Señor, volvemos nuestro corazón a ti. Tú estás aquí y estás de nuestro lado. Nuestra primera oración es, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, por el bien de las iglesias a las que amamos y servimos. Señor, entrénanos día tras día para tomarte a ti como nuestra persona verdaderamente, como aquel que hace su hogar en nuestro corazón, que permanezcamos en ti y tú puedas permanecer en nosotros. Entrénanos a vivir y a andar conforme al Espíritu.
Gracias por salvarnos. Gracias por ministrarnos y por administrar sobre nosotros, hasta que veamos las iglesias en toda la tierra, la reproducción de ti mismo, el segundo hombre, hasta que tú puedas ver al nuevo hombre corporativo que te representa y que te expresa. Señor, en cuanto sea posible, y lo más que sea posible, produce esta expresión y esta representación en la tierra en esta era. Hazlo, Señor, por la gloria de Dios y para conmocionar y para avergonzar al enemigo. Anula toda su obra. Glorifícate. Represéntate. Señor, que venga tu reino. Que tu voluntad sea hecha. Gracias, Señor. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias porque nos has soportado, porque has tenido bondad de nosotros y has tenido gracia para con nosotros. Queremos recibir esto. Señor, en los días que vienen, danos las experiencias que necesitamos para ser plenamente reconciliados contigo y para que nuestro corazón sea ensanchado, de modo que te representemos correctamente por causa tuya, por causa del cuerpo, por causa de las iglesias y por causa de todos los santos. Gracias, Señor, por darnos esta oración. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por responder a nuestra oración. Te adoramos y te alabamos. Tú eres quien tiene toda autoridad en los cielos y la tierra. Invocamos nuevamente, Señor Jesús. Señor Jesús.